El tema del día de hoy se llama Creciendo en Orden. ¿Cómo se llama? Y estamos en la serie que le hemos titulado Piensa Global, y estamos hablando acerca de los pensamientos, y nos vamos a ir directamente a la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 2 versículo 52. Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a analizar muy bien este versículo, porque con este versículo nos aventamos toda la predicación. Y la pregunta es, ¿cuál es el orden que encontramos en este versículo? O mejor dicho, ¿cuál es el orden de crecimiento que Jesús estaba llevando? Entonces, y Jesús crecía, número 1, en estatura, y número 2, en sabiduría, ¿verdad que no? Jesús crecía, número 1, en sabiduría. Di fuerte, sabiduría. Es el número 1. Y número 2, en estatura. Hay gente que quiere crecer en estatura sin antes haber crecido en sabiduría. No puedes crecer en estatura y quedarte en inmadurez. Cuando estamos hablando de estatura, estamos hablando de un estatus. Di conmigo, estatus. Y la gente quiere un mejor estatus de vida sin cambiar el estatus de su sabiduría. La gente está buscando un incremento en el salario, un incremento en relaciones, un incremento en reconocimiento, un incremento en recursos, pero no se atreven a buscar primeramente incrementar su sabiduría. Y el problema que has llevado no ha sido la falta de recursos, la falta de relaciones, la falta de dinero, la falta de un salario más alto. El problema ha sido la falta de sabiduría. Di conmigo, falta de sabiduría. Si hoy nos dieran y nos pusieran en nuestras manos $1,000,000, probablemente muchos de nosotros al siguiente año estaríamos sin nada. Posiblemente estaríamos quebrados, ya que pudo haber cambiado mi estatus económico, pero mi estatus de sabiduría no cambió. Y siempre he dicho que para mantenerte en la cima vas a necesitar la sabiduría que adquiriste en el desierto. Entonces, número 1, si quieres cambiar tu estatus de vida, tienes que cambiar tu estatus de sabiduría. ¿Cómo es que me doy cuenta que he crecido en sabiduría? Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo sabes que yo ya crecí en sabiduría? Y una de las formas en que te puedes dar cuenta que has crecido en sabiduría es cuando escuchas hablar a otras personas sobre la solución de algún problema. Y te das cuenta y está la comadre por ahí hablando con la otra comadre y están diciendo, no, fíjate que sí, la verdad es que me voy a divorciar porque ese condenado de Pancho, hijo de su madre, no cambia. Y entonces te das cuenta que para ti ese pensamiento ya no está a tu nivel. Te das cuenta que hay algunas personas que se quieren cortar las venas porque le chocaron el carro, porque el maquillaje no les duró, porque no los saludaron en la iglesia. Y hay gente tomando decisiones tan absurdas por cuestiones que son fáciles de resolver para alguien que ha crecido en sabiduría. Entonces esa es una de las formas en cómo te puedes dar cuenta que has crecido en sabiduría. Entonces esto lo puedo
lo puedo representar como aquella persona que va subiendo una montaña. El hecho de llegar a la cima me habla de una plenitud, de un crecimiento, de llegar a la estatura del varón perfecto. Hablamos de Jesús, que él crecía. Entonces, cuando vas subiendo esa montaña, cada vez que vas más alto, los problemas que tú veías cada vez son más pequeños. Di conmigo, más pequeños. Y por eso es que de pronto escuchas a otras personas que tienen un nivel de sabiduría más bajo que el tuyo y ven un problema gigantesco, porque todavía hay una inmadurez. Por ejemplo, adolescentes o jóvenes queriéndose suicidar porque la chamaca los dejó, porque les hacen bullying en internet. Te das cuenta que no ha habido una madurez. Siguen pensando como niños, siguen actuando como niños, y entonces sigue habiendo falta de sabiduría. Y también es el contrario. Mientras más bajo de sabiduría estés, más altos los problemas los vas a tener. Y hay personas que tú puedes ver que ya cruzaron los desiertos, que ya cruzaron los ríos, que ya atravesaron, ya escalaron las montañas verticales, ya pasaron las tormentas, los problemas más difíciles, y están subiendo esa montaña y voltean a ver abajo, y abajo está una persona queriéndose quitar la vida porque le chocaron el carro. Mientras esta persona en su problema está muriéndose, tú por acá ya atravesaste el río, tú por acá ya venciste un cáncer, tú por acá ya sobrepasaste la muerte de un ser querido, tú por acá ya viviste un divorcio, tú por acá ya peleaste las batallas más grandes. Entonces, ¿cómo se obtiene la sabiduría? Y di conmigo, a través del proceso. Dile que está a tu lado, ama el proceso. Pero díselo con fuerza. Estoy en beat, dile, ama el proceso. Cualquier persona que se le ponga en la cima de la montaña, así de la noche a la mañana, lo que va a pasar es que la altura lo va a ahogar. Esta persona que va escalando se tiene que ir aclimatando, y es un proceso de crecimiento, es un proceso de aprendizaje, de tal manera que cuando estás arriba tú puedes mantenerte por todas las cosas que tú atravesaste, mientras que al que pusieron de la noche a la mañana en la punta de la montaña, se siente que se muere, se está ahogando, y a veces terminan muertos. Por eso es que hoy vamos a hablar respecto al proceso. Otra vez digamos proceso. Y el proceso, ¿qué es lo que hace el proceso? Y aquí va mi punto número 3. El proceso te va a llevar a depender de Dios. Ustedes se acuerdan de Moisés, cuando le dice a Dios: voy a atravesar este desierto, y lo único que te pido es que vayas conmigo, que me acompañes. En ese proceso aprendemos a depender totalmente de Dios. En ese proceso, escuche bien, no muchos van a querer acompañarte, no muchos van a querer atravesarlo contigo. Ese proceso, déjame decirte hoy, ese proceso es tú y Dios. Número 3, dice que Jesús crecía en gracia con Dios. En otra versión, Jesús crecía en favor con Dios. Entonces, ya te diste cuenta que no fue su crecimiento de Jesús primero estatura y después sabiduría. Y de la misma manera no fue primero favor con los hombres y después favor con Dios. Quiero que pongas mucha atención en esto. Primero se crece en favor con Dios y después se crece en favor con los hombres. ¿Por qué primero no es crecer en favor con los hombres?
Todos los hombres que encontramos en la Biblia tuvieron que atravesar un proceso a solas, un proceso de dependencia total, Dios y hombre. Solo por mencionarte algunos: Abraham, por ejemplo, José, David, el mismo Jesús, tuvieron que pasar procesos en anonimato. Y aquí es donde salgo a remarcar una frase que me ha acompañado por mucho tiempo, y es que Dios forma a sus campeones en la ausencia de espectadores. Entonces, primero es crecer en el favor con Dios, y ese mismo proceso te está llevando, te está llevando a que dependas de Él y de nadie más. Y esto me lleva a aquella persona que encontramos en la Biblia, que llevaba 38 años paralítico. Y a mí me llama la atención cómo este hombre, 38 años paralítico en el estanque de Betesda. Ese estanque tenía muchas puertas y había cientos y cientos de enfermos. Estaban cojos, mancos, de todo. Las suegras, había muchas cosas ahí raras. Estaban tirados por allá, y había un hombre ahí que llevaba 38 años en una enfermedad, sin moverse tan siquiera un centímetro. La creencia de los judíos era que el primero que llegaba al agua cuando se movía era el que iba a ser sano. Cuando Jesús llega con él, le dice: ¿quieres ser sano? Y el paralítico le contesta con una respuesta muy curiosa, y le dice: no tengo a nadie quien me ayude. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que estamos esperando el favor de los hombres antes que el favor de Dios. Y estamos con nuestra mirada puesta en la gente, esperando que la gente nos ayude. Y yo no sé cuánto tiempo llevas paralítico sin moverte, porque haces tu espera por el favor de los hombres ha detenido el favor de Dios en tu vida. Por eso siempre he dicho que cuando vengas a la iglesia, tu mirada debe estar puesta en Dios, porque uno como pastor, o los pastores, somos los primeros en decepcionarte. Y cuando uno viene a la iglesia esperando el favor del hombre, en el momento en el que ya no se le visita, en el momento en el que no se le saluda, en el momento en el que no se le habla por teléfono, es el momento en el que quedó paralítico, plasmado, sin moverse, como este hombre con 38 años, sin siquiera moverse un centímetro. Y hay mucha gente esperando que la gente nos ayude. Y estás en aquel negocio y te pones antes de empezar el negocio esperando que venga aquella clienta que siempre te compra todos los tamales. Y estás poniendo tu vista la has puesto en los hombres, y tu esperanza ahora mismo está en los hombres. No tengo nadie quien me ayude. Y ese proceso, alguna gente se va de la iglesia y dice: no, es que ahí no me ayudan, es que ahí no me enseñan, es que ahí no me visitan. Y se va de la iglesia con un nivel tan bajo de sabiduría, que era precisamente lo que queríamos, que tuvieras un proceso para que empezaras a depender solamente de Él y de nadie más. Entonces, de ahora en adelante, cuando te sientas solo, debes de saber que ese es el momento en el que encuentras el favor con Dios. Porque no dice la palabra que cerrada la puerta buscarás al Padre públicamente, en secreto.
y ahí en secreto buscarás al Padre y posteriormente te recompensará públicamente. Wow, alguien diga amén a eso. Yo no sé si hay alguien aquí, yo no sé si hay alguien aquí en este lugar. Estoy en vid. Entonces, y esto es lo que tú no sabes, los hombres tienen límites. Dios no tiene límites. Los hombres te van a encerrar en un pensamiento, en una ideología. Dios, su palabra dice que sus pensamientos son tan altos. Lo que el Señor piensa de nosotros y lo que Dios quiere que pienses solo se encuentra en ese proceso, en esa intimidad. Sigues esperando el favor de los hombres y hay gente buscando a personas importantes y buscando encontrar la gracia y el favor de gente a nuestro alrededor, y estamos equivocados. Sabes que Jesús, en ese mismo versículo fue que lo encontramos, en ese mismo capítulo, Jesús está creciendo en sabiduría, está creciendo en estatura. Y era cuando estaba con los maestros de la ley, estaba aprendiendo. Después de ahí, desde esa edad, ya no volvemos a encontrar a Jesús hasta los 30 años en la Biblia. Hay un proceso, hay una temporada que no sabemos nada de Jesús hablando de la Biblia. Y esos años son años de silencio, son años de estar a solas y son años de depender completamente de Dios. No son años para que nos amarguemos con la gente. Y fíjate algo que pasa, y el siguiente, lo último en lo que vamos a crecer es en gracia con los hombres. No es malo que hayas favor con los hombres, lo malo es que estás buscando el favor con los hombres. Por eso la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él y no para ningún hombre. Entonces, cuando estás ahí, hay gente que no quiso, por obvias razones, no quiso atravesar contigo el desierto. Y ese era el propósito, que lo atravesaras solo, que aprendieras a depender de Él. Y esa gente que no quiso cruzar contigo el desierto, después te la vas a encontrar en la cima de la montaña, o más bien después te verá en la cima de la montaña y te va a estar enviando WhatsApps y te va a estar hablando por teléfono y te va a estar diciendo que quiere estar contigo. En el momento en el que estuviste amolado, nadie te buscaba, pero en el momento en el que Dios te empieza a levantar, todo el mundo quiere estar contigo. Y ese es el favor que Dios nos da con los hombres. ¿Alguien dice amén por eso? Después, ¿qué es lo que pasa? Aquellas personas que te ignoraron en el desierto, aquellas personas que te rechazaron, después presumirán con otros que te conocen. Eso es el favor con los hombres. ¿Y sabes cómo es que? ¿Sabes por qué no tienes favor con los hombres? Porque siempre te presentas como este paralítico. No tengo nadie que me ayude. Siempre estás como víctima. Siempre te sientes que alguien tiene que ayudarte a fuerzas. Y el gobierno está mal y todos están mal y yo necesito que me ayuden porque estoy mal. Y lo único que ha hecho este pensamiento es alejar a la gente de mí. Porque ¿quién va a querer estar con un paralítico que no se mueve? Nadie. Esa es la realidad. ¿Quién va a querer con una persona que anda arrastrando a un muerto por todos lados? Y siempre que llegas a la casa o llegaste a tu club Herbalife para comprarte tu chupapanzas,
Y te sientas ahí y todo bonito, todos tomándose sus cosas nutritivas para adelgazar y tú sabes, ¿no? Ahí bien contenta las señoras y de pronto empieza esta señora: yo tuve un esposo que me golpeaba todos los días. Y siempre el mismo cuento. Y sabes que la próxima vez que llegas a Herbalife, bájate para acá, que ya llegó la vieja amargada. ¿Quién va a querer estar contigo así? Y ese es el problema. Y andamos mendigando. Y andamos: ¿me ayudas? ¿Quieres ser mi amigo? Mandando solicitudes de amistad a gente que ni conoces en el Facebook, que nunca lo has visto así en cara, nunca los has saludado y le estás mandando solicitudes de amistad. ¿Quieres ser mi amigo, por favor? Y les escribes mensajes buscando el favor de los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento de que me necesitan ayudar. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando creces en gracia con Dios? Cuando creces en gracia, cuando aprendiste a depender de Él en el proceso. Después, cuando estás creciendo, sabes que la gente se va a acercar a ti, pero no por esa actitud de victimismo, de que estoy mal, necesito ayuda, que alguien me levante, sino porque te vieron cuando estabas cruzando ese mar, te vieron cuando estabas luchando con ese cáncer y tú no te echaste para atrás. En ese momento que pediste ayuda, todo el mundo se volteó y te diste cuenta que con los hombres no podías contar. Te diste cuenta que con la gente, por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Te diste cuenta que con ellos no podías. Pero después, más adelante, y esa es la gracia de Dios contigo, esa misma gente que te quería atacar, esa misma gente que venía en contra de ti. Fíjate, Salomón se encuentra en una posición difícil. Salomón dice: Dios mío, este pueblo es grande y yo soy tan joven. Pero fíjate lo que hizo Salomón. Le pide sabiduría al Señor. Y no solo le dio sabiduría, sino le dio muchísimo más de lo que él estaba esperando. Después, el favor que tenía con los hombres Salomón era tan grande que gente de otros países, de otros lugares, venía con Salomón para escucharlo hablar, pero venían cargados de riquezas para darle a Salomón. ¿Salomón lo necesitaba? Seguro que no, pero tú atraes lo que tú eres. ¿Y qué es lo que estamos atrayendo con una actitud de sentirse la víctima? Y ese es el nivel, porque ¿sabes por qué no te debería de preocupar algunas opiniones que otras personas tienen de ti? Porque no estás en ese mismo nivel de sabiduría. Pero me preocupa aquellas personas que vienen a la iglesia y se andan agarrando a golpes con la señora de las tortillas. ¿Qué nivel de sabiduría? No te debería de importar lo que la gente dice de ti. No. ¿Sabes por qué? Porque tú no dependes de ellos. Y debes de saber que ellos están pensando de acuerdo al nivel en el que están. Entonces algunas personas pueden venir a la iglesia y emitir algún tipo de juicio. Y podían decir cualquier cosa. Y lo clásico de la iglesia: no, es que en las iglesias piden mucho dinero. Pero están emitiendo el juicio desde el nivel en el que están. No han tenido conocimiento de lo que se hace en la iglesia. No saben que la iglesia, vienen a la iglesia y emiten el juicio, pero no saben que hay paredes que se tienen que pagar, hay luces que se tienen que pagar, hay gente en producción que se tiene que pagar, hay pastores en staff que se tienen que pagar. Pero fácil se nos hace emitir un juicio. ¿Y nosotros cómo nos deberíamos sentir? Tranquilos,
¿cómo te deberías de sentir? ¿Te deberías de poner a pelear? Nosotros no dependemos del juicio y no dependemos de ninguna persona. Dile al que está a tu lado: yo dependo de Dios. Fíjate lo que pasa aquí en Proverbios capítulo 8, versículo 35. Y este versículo me encanta. Proverbios capítulo 8, versículo 35. Dice: en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Podemos leerlo todos al mismo tiempo. Proverbios capítulo 8, versículo 35. 1, 2, 3. En verdad halla la vida y recibe el favor del Señor. Dile que está a tu lado: yo tengo el favor del Señor en mi vida. Oye, ahí no está diciendo busca un estatus, busca una posición, busca una economía. No, está diciendo búscame a mí, y quien me encuentra a mí encontrará favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo tengo favor. Dilo conmigo: yo tengo el favor de Dios. Entonces, ¿ya te diste cuenta cómo está el orden? Y esa gente que tú ves, por ejemplo, Salomón. A Salomón le interesaba lo que la demás gente pensaba al respecto de él cuando venían a darle riquezas para escucharlo. Para nada. Que estaba en otro punto de su vida. Y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que debemos de salir ya de ese nivel en el que estoy, de quejarme, de sentirme mal, de ay, todo está feo. Y debes de empezar a decirle: Señor, dame sabiduría. Y la palabra dice que Él nos da sabiduría abundantemente y sin reproche. Entonces no es falta de amor, ¿sabes qué? Es falta de sabiduría simplemente. Y ahí a mí me encanta leer este versículo porque dice: crecía en el favor de Dios y en el favor con los hombres. Y volvemos con José. José, antes de encontrar el favor de Dios con Potifar, con el favor de Dios con los que estaban arriba, antes de encontrar el favor de Dios, antes de encontrar el favor con los hombres, tuvo que haberse encontrado con el favor de Dios mientras estaba en aquella cisterna. Tuvo que haberse encontrado con el favor de Dios mientras estaba en la cárcel. Tuvo que encontrarse con el favor de Dios mientras lo acusaban. Y ahí, mientras nosotros le somos fiel a Dios en las cosas que Él nos ha dado, y le ponemos cuidado a las cosas que Él nos ha dado, si eres fiel en lo poco, en lo mucho yo te voy a poner. Y en las cosas, en las pequeñas escaleras, en los pequeños pasos hacia mi crecimiento, le soy fiel a Dios, Dios me va dando más y más. Porque dice la Biblia que el que tenía más, se le dio más. Pero nuestro pensamiento es: yo porque no tengo, me tienen que dar. Y metemos a Robin Hood en la iglesia. Y Dios no es ni una clase de Robin Hood. No sé por qué pensamos así. A cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Entonces, si no se me da, es porque todavía la capacidad que tengo de mi mente, de mi sabiduría, todavía es muy pequeña, está muy rígida. Todavía no se me puede confiar más. Hay algunas personas que están pidiéndole a Dios un esposo, una esposa, pero a ti no te gusta cuidar a la gente. ¿Cómo es que quieres casarte
Si no te gusta cuidar a las personas, quiero un hijo. ¿Cómo es que quieres un hijo? ¿Cómo es que estás pidiéndole a Dios un hijo? Si las pequeñas cosas, el perrito, ¿cómo los tratas? Si no eres fiel en esto poco, ¿cómo quieres que te pongan lo mucho? El Señor no te lo va a dar, porque sabe, Señor, ¿por qué no me das lana? El día que te dé lana, te vas a ir a meter con viejas por allá y te vas a acabar todo de la noche a la mañana, porque todavía no estás preparado. Entonces hay algunas personas, y todo se prueba en la intimidad. Si tú no eres capaz de controlarte con tu celular mientras estás en privado y no meterte a páginas pornográficas, ¿cómo quieres que después Dios te dé dinero? Te da dinero, te vas a Las Vegas a gastártelo con viejas. Si primero no me lo pruebas aquí en intimidad, aquí en el proceso, aquí tú y yo, ¿cómo quieres que te ponga acá en reconocimiento? ¿Y cómo quieres que te ponga arriba? Si en esto primero no me eres fiel y no le pones cuidado a esto, ¿cómo quieres que te ponga yo aquí arriba? Señor, dame un esposo. Tratas re mal a tus clientes. ¿Cómo vas a tratar a tu esposo? Por Dios. Un esposo necesita cuidado. ¿Sí o no, esposos? Somos de mucho trabajo. Que nos hagan de comer, que el desayuno, que la comida. Somos de trabajo. Señor, dame un esposo. El pastel no te gusta. Y trabajo en todas las áreas, hasta en las relaciones sexuales. Yo no quiero tener relaciones sexuales, pero dame un esposo. Entonces, ¿para qué estás pidiendo un esposo? Va a ser a toda hora y a todo momento cuando te cases. Todos calladitos, pues los hombres dicen amén adentro de sí. Señor, ¿por qué te estás llevando a mi esposo? Porque no le pones cuidado. Y allá en la oficina sí le están poniendo cuidado. Ponle cuidado. Cuida lo que tienes ahora. Señor, pero es que yo no entiendo. Pues sí, y lo que tienes se te será quitado. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Por tu falta de carácter y de madurez. Entonces ahí en privadito, ahí se demuestra el carácter. No, con público tú puedes entrar. Yo conocí una persona que llegaba con su esposa a la iglesia, agarraditos de las manos, los dos se daban vuelta y todo el mundo quería pedirles consejos a ellos. Pero en la casa, de novios, besos y abrazos, y de casados, puros golpazos. No, se demuestra en lo privado. Ahí se demuestra tu fidelidad. No te lo lleves, pero ni los cuidas. Entonces tu sabiduría se va a ir aumentando de acuerdo a cómo vayas pasando la prueba en cada paso que tú vas dando. Entonces ahí, cerradita la puerta, le decimos a Dios: tú y yo dependo de ti, de nadie más. Y te aseguro que cuando hagas eso y llegues al negocio que tú tienes y abras la puerta, te vas a dar cuenta que no eran las personas. Va a llegar momentos en tu vida donde vas a estar tocando puertas y esperando: ¿me recibe? ¿Me ayuda? Pero van a llegar otros momentos donde las puertas van a estar abiertas y te van a buscar. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo está tu fidelidad ahorita? ¿Cómo está tu fidelidad ahorita? El favor de Dios crece. El favor con los hombres va a crecer primeramente si crece el favor con Dios. Depende de Dios.
¿Sabes que si Dios te bendice con los hombres, vas a pensar que son si Dios utiliza a los hombres para darte favor, tu pensamiento va a ser que los hombres son los que te bendicen, y vamos a tener un orden incorrecto. Así que el día de hoy es un día para ser libre de eso y decirle: Señor, dame sabiduría. Quítame este pensamiento tan negativo que tengo en mi vida. Quítame este pensamiento de siempre sentirme mal. Si no me duelen las patas, me dieron las reumas, que la reuma en la lengua, y estoy buscando, nada más estoy buscando: uy, me duele el brazo. Todo te duele. Ya nada más estás buscando un pretexto. No, yo sabía que me iba a morir, ¿verdad, doctor? No, espérate. Dígame cuánto tiempo, doctor. Y toda la vida es así. No te vas a morir, ni, ¿sabes qué? No morirás, sino que vivirás para contar las obras del Señor en tu vida. Oye, ¿alguien puede decir amén esta mañana, esta tarde? Yo creo en lo que Dios va a hacer. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y yo creo que este tiempo que he tenido en proceso, donde he estado solo, he estado dependiendo de Él y de nadie más. Y dile: Señor, dame sabiduría. No le pidas nada más. Has estado pidiéndole que te ayude en esto, que en lo otro, que te ayude no sé quién. Ahora solamente dile: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Vamos. Levanta tu voz y dile: Señor, dame sabiduría. Solo